Tardes. Yo hubiera querido hacer este vivo el 21 de octubre, que es aniversario de la ley que vamos a comentar, la ley Agote, pero como queremos ir avanzando en este tema de la incriminación de los niños, la voy a colocar ahora. ¿Por qué? Porque es importante saber qué papel cumplió esta ley de patronato en la historia del siglo XX de la atención de los niños. Lo que vamos a hablar hoy, estoy esperando que se forme el vivo, es algo que podría subtitularse como verdades y mentiras en torno a la ley Agote. Porque la ley Agote se ha hecho una especie de caricatura, los 90 fundamentalmente, como que fuera el origen de todos los problemas en materia de niñez y justicia. Y la ley Agote tiene muchos problemas. Yo creo que soy el primero que consiguió inconstitucionalidades de artículo de la ley Agote, pero no es tan así. Para comenzar, la primera verdad que tenemos que decir que la ley Agote poco y nada tiene que ver con la edad de incriminación de los adolescentes en el derecho penal. ¿Pero cómo? Si fue la base. No, mira, la ley Agote, que es 2 años anterior al Código Penal del 21, que llevó a 14 años el límite de incriminación, coexistió con cantidad, prácticamente 6 sistemas de incriminación distintos. ¿Qué es eso? Claro, porque del año 19 al 21 coexistió con el nefasto sistema del discernimiento, que algunos quieren volver ahora, que era desde los 10 años y después del hecho se veía. Del 21 al 54, a diciembre del 54, coexistió con el sistema del Código Penal, 14 años. Del 54 al 76, a abril del 76, la ley Agote coexistió con el sistema argentino, 16 años para la incriminación y de 16 a 18 régimen penal especial. O sea, es incriminable bajo juicio, pero un juicio privado, no público, y con posibilidad de atenuación de la pena, de 16 a 18. Pero ahí hasta 16 no hay incriminación y juicio. Del 76 al 80, la ley Agote coexistió, todo su esplendor, con el más bruto sistema que tuvimos. 14 años para incriminar y 16 para el régimen penal adulto. O sea, a los 16 va a tribunal de mayores y pena de mayores. Y Servicio Penitenciario Federal corrigió esos años en la Argentina, 4 años. Vamos entonces con 1, 2, 3, 4 sistemas. Del 80 al 83, abril del 83, por obra de un gran ministro de Justicia, el doctor Lucas Lennon, en pleno proceso, al final del proceso militar, porque se miente también como eso, no es que fue después, fue al final del proceso militar, se volvió al sistema del 54, o sea, 14 años se subía a 16 y régimen especial de 16 a 18. Sería el sexto sistema. Y desde entonces, hasta su derogación formal, que es en el año 2005, pero con derogaciones, inconstitucionalidades, cambios, mutaciones muy importantes, las vamos a ver, la ley Agote desapareció, pero sigue andando por ahí el tutelarismo en la cabeza de muchos. Uno ve un programa de televisión y es espantoso ver cómo que los saquen a los chicos y los pongan en institutos para hacerlos hombres de bien, para que no delincan después. O sea, una represión anticipada. Permanentemente eso. A mi hijo lo mataron mayores de edad, pero no era el primer hecho, no sabemos, no era el primer hecho que cometían. Si hubiera estado preso antes, no hubieran matado a mi hijo siendo mayores de edad. ¿Se dan cuenta? Esta es la mentalidad de la sociedad punitiva de la que habla Michel Foucault. Entonces, la ley Agote coexiste con distintos sistemas de incriminación. Lo que trae la ley Agote 10.903 del 21 de octubre del año 19 es el tutelarismo anglosajón, fundamentalmente el tutelarismo norteamericano,
al sistema argentino. Pero como esto no se quiere decir, entonces, como se empieza a edificar el discurso desde el ocultamiento de la verdad, no digo la mentira, el ocultamiento de la verdad, la casa que se edifica sobre eso se desmorona. ¿Qué era esta ley Agote? Era el proyecto de un médico formidable, el hombre que en vísperas de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Masacre, no ni la primera ni la última, pero Gran Masacre, inventó el modo de hacer transfusiones de sangre sin que se coagulara, o sea, salvó vidas en las trincheras de Francia. Agote era un hombre, hoy sería un premio Nobel. Era un hombre excepcional. Pero se dedica a diputado conservador, por así decir, pero de los conservadores inteligentes. Era un hombre diputado por Buenos Aires, de lo que podía ser el antiguo mitrismo, si me permiten hacer una comparanza mal hecha. Que tomando como ejemplo la ley de Utah, del estado mormón de Estados Unidos, y en el marco que yo les describí en el capítulo anterior, que era los tiempos de Canillita, dice: no podemos dejar que la patria potestad sea tan absoluta que los padres puedan obligar a sus hijos a mendigar, a vender diarios a las 3 de la mañana, a robar, etc. Atención, que la mentalidad anterior a la ley Agote se ha puesto de manifiesto este año mismo en algunos mensajes de políticos, de diputados. Padres pueden mandar a la escuela o no, según como decidan ellos. Esto es paleo ley Agote. Este hombre lanza su proyecto en 1911, 8 años de debate. No existía todavía la ley Olmedo, que se caían los proyectos no tratados en 2 años, y por lo tanto se seguía debatiendo. Lo primero que me llamó la atención, siendo yo fuerte adversario de la ley Agote, tengo que confesar, y habiendo conseguido, creo que el primero, inconstitucional de artículo de la ley Agote, llamó la atención en los diarios de sesiones como el que bramaba en la Cámara: no tratan por impedimento de la bancada conservadora la ley del diputado Agote que tantos beneficios traería a nuestra niñez. No era un retrógrado, era don Alfredo Palacio. Fue lo primero que a mí me hizo reflexionar si yo no estaba equivocado cuando veía todo malo en la ley Agote. Y de hecho, recién se sanciona cuando se da esa coyuntura que en el capítulo anterior vimos, los tiempos de Don Hipólito, donde cierta parte del socialismo, no todo, lo que después va a ser el socialismo argentino, Palacio, los radicales irigoyenistas, los que llamaban personalistas, como aquel famoso gobernador de Tucumán, don Miguel Campero, ¿no? ¿Qué persona, Dios mío? Mensaje del año 27 dice: hay 2 tendencias en mi partido, pero una se une con los que siempre han sido nuestros enemigos, con los conservadores, con los liberales. La otra, en cambio, busca los valores sociales y democráticos. Por esa yo me juego. Ah, don Miguel Campero. Que todos sus descendientes lo miren. Sale entonces la ley con todo un tironeo, una pulseada recibida en el Senado, las damas de beneficencia que veían un peligro en esta intervención judicial y del Ministerio Público, en la estatización, la no privatización de los niños pobres. Y comienza a andar. A los 25 años, una revista especializada de la época, año 44, hace un reportaje sobre los 25 años de Agote, y el reportado dice: yo no puedo creer, me parece que lo estuve escuchando, ¿no? No puedo creer cómo sigue rigiendo esa ley imperfecta, transitoria, insuficiente. Lo único que pudimos obtener
en un Congreso que estaba dominado en el Senado por Matías Sánchez Orondo y en diputados con la oposición de Di Tommaso. ¿Quién decía esas barbaridades de la ley Agote? El doctor Agote, el autor de la ley. Esto a mí me abrió la cabeza. Ver cómo el autor de la ley, 25 años después, denostaba su propia ley, me hizo pensar, este hombre no era de mala fe. Era un monstruo retrógrado, palio, conservadurismo que quería aplastar a los niños. Era un hombre de su tiempo que veía en lo norteamericano un avance y que trajo la idea del patronato, para mí una idea equivocada, pero hay que verla en su momento, a la legislación argentina. Bueno, si Agote se quejaba de la ley Agote, me parece que nosotros podemos quejarnos también. ¿Pero quién era quién en esto? Agote, vuelvo a decir, un médico famoso, un prohombre de la medicina mundial. Hay que verlo, tengo la foto por ahí, cruzando en mula la cordillera para llegar al Congreso Panamericano del Niño de Valparaíso. Palacios apoyándolo. Y las personas que voy a nombrar, ¿quién eran? Don Matías Sánchez Orondo, la cabeza de la política conservadora en esos años de transición. Después fue ministro del Interior de Uriburu cuando el golpe del 30. ¿No? Un genio de la política. Conservador, absolutamente conservador. ¿Por qué se oponía a la ley Agote? Porque la ley Agote iba contra el carácter omnímodo de la patria potestad. Ojo que este debate de hoy, nadie hace historia como arqueología para encontrar piedras viejas. Hacemos historia para entender el presente, el quién es quién. Di Tommaso. De los socialistas que se van uniendo a los conservadores y a los liberales, ministro de Agricultura en la década que llaman década infame, en la década del 30, cuando se entregaba todo a la agroexportación. En contra, los socialistas argentinos, con Palacio. ¿Qué se jugaba ahí? Se jugaba la idea, lo digo a lo bruto, pero lo escuché tantas veces, el hijo es mío y hago lo que quiero. Recontra un individualista. El hijo es mío y hago lo que quiero. Los antivacunas, por ejemplo. Contra una idea social de la función de la entonces llamada patria potestad con 2500 años de historia. La patria potestad en el Código Civil, como en todos los códigos de la época, decía es el conjunto de derechos que desde la concepción hasta la mayoría tienen los padres sobre sus hijos. Desde la concepción, conjunto de derechos. ¿Qué trae la ley Agote a la cabeza? Porque la ley Agote es una ley que es un rompecabezas de cosas. Primeramente es una reforma del Código Civil. La primera reforma del Código Civil de Vélez. Y dice, para mí tímidamente, la patria potestad es un conjunto de derechos y obligaciones. Es el conjunto de derechos y obligaciones que corresponden a los padres sobre las personas y bienes de sus hijos desde la concepción de estos y en tanto sean menores de edad y no se hayan emancipado. Cuando tuvimos que trabajar en la reforma de la ley de patria potestad en el año 85, la 23264, tímidamente lo que se podía, cambiamos el orden. Es el conjunto de deberes y derechos. Y ya no para el padre, si muere el padre de la madre, sino el patriarcado de aquella época. O sea que recién se modifica esto en el año 85. 20 de noviembre del 85 entró a regir lo que se llamó Ley de Filiación y Patria Potestad. Y comienza a establecer en el Código Civil la ampliación de las causales para privación,
pérdida, privación y suspensión de la llamada entonces patria potestad. O sea que el primer núcleo de la ley Agote es una reforma de ley de fondo del Código Civil, primera reforma del Código Civil, y en un sentido posible en el momento, superado después, más superado todavía en nuestro siglo, con el concepto de responsabilidad parental, no ya de patria potestad, se da cuenta de conjunto de derechos a responsabilidad parental. Hay un arco de un siglo, ¿eh? Pero después entra a hacer una ley de organización. ¿De qué? De la capital federal, no del país completo. Y entonces atribuye a los jueces correccionales de menores funciones. Y también pasa a ser una ley procesal que se pone a, siempre lo discutimos, eso, a regular hasta el carácter de los recursos y la limitación de los recursos que los padres tenían frente a la figura omnipotente del juez de menores. Y la llegada del juez de menores anglosajón de la Corte Juvenil de Chicago a la Argentina. Fíjese, 1899, aquella primera Corte Juvenil, ya vamos a ver su historia. 1911, el primer proyecto argentino, 12 añitos, 8 años más para sancionar. La ley Agote, que vuelvo a decir, Agote denostada en 1944, esto no se lo van a contar en los libros, porque esto es la verdad de la milanesa. Esto es lo que nos dice que ese hombre no era un malvado, perverso, era un reformista. Era un reformista apoyado por revolucionarios, ustedes quieren, el socialismo argentino, al menos el argentino. El socialismo que después llamó democrático siempre fue muy aliado al régimen, por así decirlo. Ley imperfecta. Lo que pudimos sacar con la oposición de Sánchez Orondo en el Senado y de Thomason en diputados. Palabras para la historia del derecho de menores, para el posicionamiento. La ley Agote entonces lo que trae es el tutelarismo. ¿Qué es el tutelarismo? Lo dijimos en la segunda, creo. Una creación anglosajona por lo cual una figura, el juez especializado, juez tutelar, a través de un instrumento jurídico que es la jurisdicción de patronato, el estado último pariente, comienza a dominar la situación de los niños, en principio retirándolo a los padres, pero hace y deshace sin forma de proceso, sin defensa en juicio, sin control alguno. En la práctica, un concepto más retórico el mío, había posibilidad de recurso, pero muy limitada. Artículo 19. Bueno, esta ley atravesó el siglo. Tuvo una gran, para mí nefasta reforma en el año 57, en decreto ley, que mechó allí dentro el tutelarismo administrativo, o sea, el poder ejecutivo haciéndose dueño de los chicos. Es otro debate que vamos a dar un día con pelos, señales y nombres de los protagonistas. Y que cuando se la creía muerta, porque la verdad que todos quedaban jirones de ley Agote, llega a tener nuevos artículos, por eso en lugar de 21 artículos son 22, para ir un 18 bis, cuando en la 23773 del tema de adicciones colocan como 18 bis, nada que ver, el tema de los niños de mujeres presas con adicción. Proyecto Cortese. Ya vamos a hablar también el debate de esa década entre el proyecto Gas, que no incriminaba la tenencia para uso personal, el proyecto Cortese, que sí le incriminó, los fallos de la Corte que volvieron atrás todo eso. Cortese, diputado cordobés, muy compenetrado en estos temas, fue después el presidente de la Cedronar en tiempos del gobierno del presidente de la Rúa. Lo cierto que la ley Agote
va decayendo en su propia inercia. Primero porque el Código Civil va cambiando, supera el estadio de ley Agote. Después porque la organización judicial cambia. ¿Y por qué una organización judicial para la ciudad, para la capital solamente? Lo que pasa es que la ley Agote, como cabeza del pensamiento tutelarista, comienza a ser imitada, por así decir, o inspira legislaciones provinciales muy fuertes, muy importantes, de la misma naturaleza. El juez dispone, esa es la palabra tétrica, dispone del niño que haya cometido un delito o que no lo haya cometido. ¿Por qué? Porque puede estar en peligro moral o material. Cuando veamos el último estertor de esta idea en el proyecto del Ejecutivo de tiempo finales del tiempo del doctor Alfonsín, yo creo que el doctor Alfonsín no podía estar en esto porque fue un proyecto de código del menor ya muerto. Vamos a volver a hablar de esta idea del abandono material o moral o peligro moral. El artículo 21, me permiten leerlo con reparo, por favor, de la ley Agote, dice: a los efectos de los artículos anteriores se entenderá por abandono material o moral o peligro moral la incitación por los padres, tutores o guardadores a la ejecución por el menor de actos perjudiciales a su salud física o moral. Estamos de acuerdo. Pero no es una cuestión de peligrosismo, es una cuestión de que esto justifica la suspensión, al menos, posiblemente la privación del ejercicio de responsabilidad parental. La mendicidad. Ay. Bien, yo luché contra la explotación en la mendicidad, creo que todo el mundo se acuerda, me dijeron de todo. Pero fíjese por dónde aparecía en la Buenos Aires de Canillita. O la vagancia por parte del menor. La vagancia. Vagos y mal entretenidos. Hay que tomarlos antes de que delincan. Es conducta predelincuencial. Al instituto con ellos. Su frecuentación a sitios inmorales. Las cosas por su nombre. Burdeles. O de juego, timba. O con ladrones. O gente viciosa de mal vivir. O que no habiendo cumplido 18 años de edad, vendan periódicos. Canillita, estás presente, querido. ¿Se acuerdan del tanguito de Canillita? Pero para los diarios somos un elemento muy necesario. Vendo la prensa. Soy chiquitito como un tapón. Vendo la prensa y la nación. Había fijación con el tema del... No le decían Canillita. Canillita se compró el oficio. Hoy un recorrido de diario se traspasa por escritura pública con notario. ¿Cómo cambió? Y dentro de poco no va a haber más recorrido de diario, pues 4 en el barrio leemos en papel. Vendan periódicos, publicaciones o objetos de cualquier naturaleza que fueren, en las calles o lugares públicos, o cuando en estos sitios ejerzan oficios lejos de la vigilancia de sus padres o guardadores. Y no sé, si está la madre al lado, fíjese lo que pasa en el subte, no caían en la ley Agote. El problema no es tenerlo 8 horas en medio del ambiente insalubre del subte, vendiendo lo que sea, mendigando, si está con la mamá. Si está solo, sí. O cuando estos sean ocupados en oficios o empleos perjudiciales a la moral o a la salud. Pero ¿cómo decían esto en 1911, 1919? Y hoy tenemos que escuchar que hay quien diga que si no quiere ir a la escuela, no lo quiere mandar a la escuela porque lo necesita en la estancia textual, o en el taller textual. Tiene derecho a ejercer así la patria potestad. Entonces, mis estimados, y con esto vamos cerrando, cuando hablamos de la ley Agote, hablamos de una ley que su propio autor llamó imperfecta. Cuando hablamos de la ley Agote, hablamos de una ley que rigió con por lo menos 6 sistemas de incriminación distintos.
Cuando hablamos de la ley Agote nos callamos, vaya a saber por qué, que es un remedio de leyes norteamericanas. Y cuando hablamos de la ley Agote nos damos cuenta que lo bueno que tenía la ley Agote, que era la limitación del carácter absoluto de la entonces patria potestad, no murió con la ley Agote, siguió en los códigos y fundamentalmente en el Código Civil actual, en el anterior, con la reforma del año 85, una excelente reforma, y que cuando hablamos de la ley Agote, el paso de una intención de protección a una intención de represión anticipada se dio en un devenir de una Argentina con visiones punitivistas. Por eso no fueron monstruos los que votaron la ley Agote ni Palacios. La monstruosidad no de las personas, de la sociedad argentina vino, como se escucha ahora en los programas de televisión, cuando creemos que los chicos son los autores de todos los males. Y hay que encerrarlos a tiempo para que no cometan un mal futuro. Yo lo tengo que encerrar a los 13, por lo mismo que liberaría a un adulto, para que después a los 20 no cometa delitos. Eso se llama punitivismo, eso se llama anticipación de la represión. Eso no estuvo en la cabeza de Agote, que no estaba, vuelvo a decir, conforme con su propia ley. Lo bueno que tenía la ley Agote perdura en el sistema jurídico argentino. Lo malo, mis estimados amigos, sigue perdurando. Por aquello que los muertos que vos matasteis gozan de buena salud. ¿Saben dónde perdura? En la cabeza punitivista de nuestros políticos, de nuestros periodistas, y no vaya a ser en la cabeza punitivista de todos nosotros. Hasta la próxima.